La Corte Constitucional está a punto de tomar una decisión trascendental: despenalizar totalmente o no el aborto. Un debate que se ha convertido en un problema político y legal en Colombia, pero también en muchas otras partes del planeta. Veamos algunos datos de contexto claves. Fíjense ustedes, quienes promueven la causa de despenalizar totalmente el aborto aseguran que al año se producen entre 100.000 y 400.000 abortos, con un alto índice de jóvenes principalmente que mueren. Más de 4.000 mujeres, adolescentes y de las zonas rurales, criminalizadas por esto. Y, clave tener esto en cuenta, hay un concepto de la Procuraduría que se acaba de emitir hace un par de horas, que dice que la competencia es del Congreso de la República y no de la Corte Constitucional, que es donde se está debatiendo, pero eso daría para otra larguísima discusión. Por ahora, veamos cuáles son los argumentos de quienes promueven la posición antiaborto. Miren ustedes, sentencia C-355 de 2006 establece el aborto legal en 3 momentos: cuando la vida de la mujer corre peligro, cuando hay malformación del feto o cuando es producto de un acto de agresión, de violación contra la mujer. Y dicen que hay más de 25 millones de abortos al año en el mundo y no se cree que es un derecho fundamental. Pues son las dos posiciones y tenemos a esta hora de la mañana también a 2 representantes de cada uno de esos bandos. Una de ellas es precisamente Cristina Rosero, abogada del Centro de Derechos Reproductivos, que apoya al movimiento Causa Justa, que está detrás de esta demanda ante la Corte Constitucional. Cristina, muy buenos días. Muy buenos días, Juan Diego. Muchas gracias por la invitación. Y también está con nosotros la doctora Juana Acosta, directora de la Clínica Jurídica de la Universidad de La Sabana, que pues está del otro lado, de los que dicen que no se debe despenalizar totalmente. Doctora Juana Acosta, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Juan Diego, gracias por la invitación y buenos días a Cristina también. Queremos plantear la polémica frente a este tema. ¿Debe o no ser la Corte Constitucional o el Congreso de la República quienes deciden si se despenaliza totalmente el aborto o no? ¿Qué dice usted, Cristina? Nosotros consideramos que la Corte Constitucional tiene plenas facultades y competencia para pronunciarse en este asunto. Primero porque si bien el legislador tiene una libertad de establecer qué se penaliza y qué no, es decir, la política criminal, esa libertad no es absoluta, es una libertad que está limitada por la Constitución y por los derechos fundamentales. Y la demanda del movimiento Causa Justa presenta una serie de argumentos que muestran cómo la penalización del aborto que persiste en Colombia viola los derechos fundamentales de las mujeres. Por un lado, porque no es eficaz para evitar que los abortos ocurran. Los abortos siguen ocurriendo, pero en condiciones inseguras que ponen en un grave riesgo la vida de las mujeres. Pero además porque se termina criminalizando a las mujeres más vulnerables. El 97% de esas 4.800 denuncias que hay por aborto va contra mujeres en las zonas rurales y casi el 30% de estas mujeres criminalizadas fueron víctimas de violencia, lo que significa que el Estado falló en protegerlas y luego las criminalizó. Ese es uno de los puntos, una mirada. ¿Debe o no la Corte Constitucional resolver este asunto? Doctora Acosta. Fíjese, Juan Diego, que usted daba ahorita un dato muy importante y es que el concepto de la procuradora no es solo de la procuradora Cabello, sino también del ex procurador Carrillo. Es decir, ambos procuradores, a pesar que tienen posiciones distintas en el fondo del asunto, han considerado que es el Congreso el foro apropiado para discutir este tema, que es el foro democrático por excelencia y de deliberación, por 4 razones breves fundamentales. Primero, porque es la propia Corte Constitucional la que ha dicho que los temas de política criminal y qué es delito y no es delito se decide en el Congreso de la República. Segundo, porque es la propia Corte Constitucional la que ya ha dicho que este delito es constitucional, y esto es clave. A la Corte le corresponde decir si los delitos son compatibles o no con la Constitución, y ya la Corte Constitucional en varias ocasiones ha dicho que el delito es compatible con la Constitución. Las discusiones sobre la eficacia del delito, sobre si efectivamente afecta o no afecta a algunas mujeres o no en contextos, eso no le corresponde decidirlo a la Corte Constitucional en una demanda de compatibilidad de normas. Sí. Pasemos a otro punto. Chuleado esto, pasemos a otro interesante debate. Lo que hay detrás de la demanda. Doctora Rosero, ¿cuáles son los derechos que ustedes están planteando en esta demanda para que la Corte, bueno, los avale?
Bueno, primero hay que hacer una aclaración inicial y es que de hecho la Corte se ha pronunciado antes, pero en este caso estamos planteando nuevos argumentos, lo que significa que la Corte tiene que revisar otros cargos distintos frente a los que ya se han evaluado anteriormente. Y precisamente eso es lo que hace que la Corte esté habilitada nuevamente para pronunciarse, porque lo que estamos presentando es que después de 15 años de intentar implementar las 3 causales autorizadas en 2006, el estigma y las barreras creadas como un resultado de la penalización que persiste por fuera de las 3 causales hacen imposible que las mujeres, en especial las mujeres más vulnerables, puedan acceder de forma segura a este procedimiento. Por esto hemos evaluado que viola el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo porque hace muy difícil que las mujeres puedan acceder al servicio, viola el derecho a la salud porque hay una diferencia en la protección de la salud de las mujeres dentro de las causales versus las que no están, y viola derechos como la igualdad porque, por ejemplo, pone en situación más vulnerable a mujeres como las mujeres migrantes que tienen más dificultades para acceder al servicio. No solo eso, también viola la libertad de profesión de los profesionales que desean proveer el servicio, porque tienen una amenaza constante de que van a ser penalizados o criminalizados si se equivocan en presentar los casos o evaluar las causales. Y esta amenaza constante crea unas dificultades muy grandes para que las prestadoras del servicio puedan proveer. ¿Usted qué responde a esos argumentos, doctora Costa? Bueno, Juan Diego, pues que efectivamente si usted, cualquiera que lea la demanda, se dará cuenta que todos los argumentos, absolutamente todos los argumentos, están fundamentados sobre una premisa falsa. Y es que la C-355/2006, que estableció las causales, estableció, incluso las sentencias posteriores, un derecho fundamental al aborto, un derecho fundamental que según la demanda es completamente amplio. Esto es falso, esto está absolutamente probado en un concepto que me pidió la Corte Constitucional. Justamente desarrollé toda la línea jurisprudencial de la Corte y no es cierto que la C-355 o alguna sentencia posterior haya creado un derecho fundamental amplio al aborto. Aceptando en gracia de discusión que la Corte haya dicho que hay un derecho fundamental, sería exclusivamente los casos de las causales. Causales, Juan Diego, que fueron pensadas exclusivamente para casos extremos. La Corte Constitucional estableció que se trataba de casos extremos. Lo que ha pasado en la práctica es una cuestión bien diferente. Y decir que es un derecho fundamental y que sobre la base del derecho fundamental se debe despenalizar es muy problemático, porque los derechos deben promoverse y no prevenirse. Estamos hablando de más de 25 millones de abortos al año en el mundo. Esta es una cifra alarmante. Creo que Cristina y yo coincidimos en que hay que prevenir el aborto. Creo que estamos fracasando. Las cuestiones sobre la eficacia, sobre si la eficacia de los delitos o no, eso implicaría casi, se lo digo sinceramente, despenalizar todos los delitos, porque la eficacia de los delitos en Colombia es gigante en general. ¿Qué responder a eso? No es un derecho fundamental y que hay que prevenir. Bueno, mi posición y la posición desde el Centro de Derechos Reproductivos es que si bien las personas pueden tener una posición distinta a la que la Corte ha expuesto en su jurisprudencia durante estos 15 años, eso no significa que el reconocimiento no esté dado. Es totalmente válido que la doctora Juana no esté de acuerdo con los reconocimientos que la Corte ha realizado, pero lo que es un hecho es que la Corte ya hizo este reconocimiento de derecho fundamental también lo hizo el Consejo de Estado en varias sentencias, y además está desarrollado en una serie de regulaciones, tanto del Ministerio de Salud como de la Superintendencia, a tal punto que se ha reconocido que si las instituciones no cumplen con sus obligaciones frente a la interrupción voluntaria del embarazo, pueden ser sancionadas. Recordemos el caso reciente del Hospital San Ignacio, en el cual se le interpuso una multa precisamente por no cumplir con sus obligaciones frente a la interrupción voluntaria del embarazo. Por supuesto que es válido discutir las razones que la Corte estableció en su momento, pero lo que es un hecho es que es un derecho fundamental y que las mujeres pueden acceder a este precisamente porque está reconocido. Por otro lado, también hay que recordar que las experiencias comparadas muestran que la despenalización del aborto no necesariamente implica un incremento en su ocurrencia, sino que transforma la ocurrencia del aborto de una condición insegura a una condición segura, es decir, que las mujeres dejan de morirse o tener graves consecuencias en su salud con ocasión de los procedimientos inseguros. Por esta razón, no se está buscando promover el aborto, lo que se busca es que las personas tengan la opción de acceder a un procedimiento en condiciones seguras en lugar de morirse en una clínica clandestina. Como política pública y teniendo el contexto frente a otros países, Argentina recientemente, en el Congreso de la República de ese país, lo despenalizó totalmente.
¿Cómo estamos nosotros? ¿Debemos proceder en ese camino o no, doctora Costa? Fíjese usted que algo que no se ha aclarado y es lo que pretende la demanda. La demanda pretende liberalizar completamente el aborto sin causales, sin condiciones, desde el primer día del embarazo hasta el último día del embarazo. Es decir, hasta el día del parto, una mujer podría decidir sin ningún tipo de condición abortar. ¿Esto qué significa, Juan Diego? Esto es bien importante. La Corte Constitucional ha establecido que aquí hay distintos valores en juego. Y hay un valor que no se puede olvidar, que ignora completamente la demanda, y es el valor de la vida del que está por nacer. Este valor de la vida no solo ha sido reconocido por la Corte Constitucional en la C355 y en las siguientes, en donde se dice que es un valor que hay que proteger, sino que además es protegido por tratados internacionales de derechos humanos y por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha dicho que el que está por nacer tiene derecho fundamental a la vida. Si la mujer puede decidir desde el primer día del embarazo hasta el último día del embarazo abortar, sin tener en cuenta esta arista, que es el elefante de la sala, es que no podemos olvidar esta discusión, eso significaría que el valor de la vida del que está por nacer es cero, en el primer momento y en el último momento. Y la mujer, ya no es balance constitucional ni ponderación, Juan Diego, esto es un uso arbitrario del derecho porque no hay derechos absolutos. Ni en Colombia la Corte Constitucional lo ha dicho reiteradamente y las cortes internacionales han dicho no hay derechos absolutos. ¿Usted qué responde a eso, Cristina? De acuerdo en que no existen derechos absolutos y precisamente lo que la Corte ya hizo anteriormente es aclarar que si bien se puede proteger la vida prenatal como un valor, esa protección no es absoluta y está limitada por los derechos fundamentales de las mujeres. Este mismo punto también fue aclarado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia contra Murillo. En este momento lo que significa es que es desproporcionado que la protección a la vida prenatal se haga únicamente mediante la encarcelación de las mujeres que desean acceder a una interrupción del embarazo. Hay muchas otras formas de proteger ese valor que no tienen unas consecuencias tan gravosas sobre la vida y la salud de las mujeres. Es decir, consecuencias como la penalización de 4.800 mujeres, la criminalización de un 97% de mujeres en zonas rurales, entre muchas otras cosas. Entonces, precisamente porque no hay derechos absolutos, esta protección no puede implicar necesariamente la penalización del aborto, y eso significa que la conversación debe ir más allá. Debemos hablar de puntos más amplios, como por ejemplo, el acceso efectivo a salud reproductiva, a métodos anticonceptivos, a información sobre esos servicios de salud reproductiva que permitan que las personas tomen decisiones libres e informadas sobre su reproducción. Para cerrar ya este debate, podríamos aquí demorar todo el noticiero y nos quedan 2 horas. Quisiera cerrar con este planteamiento y que me respondieran, por favor, como juristas, pero también como mujeres. ¿Puede la mujer, sí o no, decidir sobre su cuerpo? Doctora Costa. Por supuesto que la mujer puede decidir sobre su cuerpo, pero es que aquí el debate es que cuando se trata del aborto, la decisión no es solo sobre su cuerpo, sino sobre el cuerpo de un ser humano que está por nacer. Y esto la Corte Constitucional de nuevo lo dijo que la decisión de la mujer de abortar trasciende, estoy hablando entre comillas, trasciende la esfera privada de la mujer e interesa al Estado, porque hay un valor que hay que proteger y es el derecho a la vida del que está por nacer. Por eso aquí la discusión no es si la mujer puede decidir sobre su propio cuerpo desde el primer día hasta el último día, es que lo que se está pidiendo aquí en esta demanda es que solo se tenga en cuenta este derecho de la mujer a decidir abortar o no abortar. Y la cuestión acá es que el Estado tiene que intervenir para el derecho a la vida. Una última cuestión, Juan Diego, yo estoy súper de acuerdo con Cristina. Hay que ver la cuestión desde un punto de vista más amplio y por eso el Congreso es el escenario de debate. Porque la Corte Constitucional lo único que puede hacer sería derogar el delito. ¿Qué pasa si se deroga el delito? Que existe un déficit de protección absoluto frente al derecho a la vida, porque hoy en día no existen otras normas no penales que protejan el derecho a la vida del no nacido. Entonces yo le pregunto a Cristina, ¿cuál es esa norma que va a proteger el derecho a la vida del no nacido una vez la Corte declare que ese delito ya no existe? ¿Cuál es la norma que va a proteger abortos selectivos o abortos eugenésicos que están prohibidos por el derecho nacional y por el derecho internacional? Dado que esas normas no se han debatido en el Congreso, la Corte no puede irresponsablemente eliminar el delito y dejar en un déficit absoluto de protección la vida del que está por nacer. ¿Qué responde usted a eso, Cristina? ¿Cuál sería la norma que protegería
en este caso, como lo plantea la doctora Costa, ese derecho? La misma doctora Costa lo ha mencionado en algunas entrevistas previas. La misma doctora ha reconocido que, por ejemplo, existen protecciones dentro del derecho civil a la vida del que está por nacer y, por ejemplo, el hecho de proteger la salud materna de una manera adecuada cuando los embarazos son deseados es una forma muy efectiva de proteger la vida prenatal. La diferencia es que no se pone en juego la vida y la salud de las mujeres que se encuentran en embarazo. Utilizar únicamente el derecho penal como una forma de hacer esa protección es desproporcionado porque tiene unas consecuencias demasiado graves sobre la vida y la salud de las mujeres y además porque desconoce el hecho de que las mujeres somos personas capaces de tomar decisiones informadas y responsables sobre nuestra vida y nuestro proyecto de vida. Por lo tanto, desde el movimiento Causa Justa para nosotros es claro que debe reconocerse que las mujeres pueden tomar estas decisiones acorde a su conciencia de una forma responsable y que lo que es necesario frente a este punto es que más bien se regule desde el ámbito de la salud, cómo debe proveerse el servicio, de qué manera debe proveerse, pero no con una amenaza de cárcel ni sobre las mujeres, ni con la amenaza de cárcel sobre los prestadores del servicio, que lo que buscan es proteger la salud y la vida de las mujeres. Por esta razón, proteger el derecho al aborto y ampliar, despenalizarlo, eliminarlo del Código Penal es una causa justa. Claro. Bueno, pues ahí está. Son dos miradas, quienes promueven el aborto totalmente, que sea excluido del Código Penal, y quienes plantean que no. Sin duda, la última palabra la tendrá, bueno, la Corte Constitucional, si le da o no la razón a Causa Justa, que promueve esta iniciativa, o por el contrario, le tira la pelota al Congreso de la República para que lo resuelva. En todo caso, todavía habrá mucho debate y discusión. A las dos, muchísimas gracias por estar aquí en Noticias Caracol, por ilustrarnos, por mostrarnos distintas posiciones y sobre todo para que las mujeres, para que las madres de nuestro país que las acaban de ver y escuchar, por supuesto, también tengan muchos más argumentos para decidir en un futuro. Muchísimas gracias a las dos. Muchas gracias, Juan Diego. Muchas gracias, Juan Diego.